Dios les bendiga, hermanos, Dios les bendiga, amigos. El día de hoy vamos a empezar una pequeña serie de dos videos. Este es el primero sobre este estudio tan importante que es las revelaciones de Dios, y que tengo yo aquí mucho material que recopilé de las redes y sobre todo de unos ministerios de Estados Unidos, de siervos de Dios ahora, que Dios los rescató de las artes marciales, los sacó de todo ese mundo del karate, del kung fu y de todas esas prácticas que son muchas, que vienen de allá de Asia y del Oriente, y que en Estados Unidos se practica mucho y en todo el mundo en este tiempo, y donde Dios revela a través de estos ministerios y estos siervos secretos que estaban muy ocultos, porque de eso se trata el reino de las tinieblas, de mantener escondido todo el engaño con que tienen atrapada la humanidad en todas las áreas. Y en esta área no es la excepción, donde ellos se ocultan y tratan de ocultar la verdad para que así la gente pueda caer atrapada en ese tipo de espíritus, en ese tipo de prácticas que son anticristianas y que sobre todo tienen contaminación espiritual en riesgo continuo están ellos. Ahora bien, lo voy a dividir en dos estudios. En este primero veremos una serie de videos muy pequeños, donde veremos la exposición de estos dos grandes siervos. Uno es Vito Rallo, él es pastor ahorita, pero él practicó las artes marciales durante 30 años, ya ha escrito varios libros, tiene uno muy importante del cual hablaremos hoy, que es Exponiendo los peligros detrás de las artes marciales y del yoga. Es un libro que está vendiendo muy bien en muchas partes del mundo él, donde él habla claramente de los espíritus que están detrás de todo esto. Pero también tenemos otro siervo de Dios, que Dios lo rescató después de 25 años de estar y ser cinta negra, y ser instructor y maestro como también el otro siervo. El otro siervo tiene un ministerio que se llama Isaías, él se llama Free Indeed Ministers, es como desierto eres libre, ministerio desierto serás libre, por llamarle así en español. Y el otro ministerio se llama Isaías Ministers, que es el ministerio de Isaías, es el nombre que tiene de Eric Wilson, que es este segundo siervo del que te hablo, que también veremos, que prácticamente en el segundo video te pondré de las cosas más importantes de un testimonio que él da públicamente, y que tenemos video de él, para pedazo a pedazo irlo desglosando, irlo analizando punto a punto de las maravillas que Dios hizo con él para liberarlo, el proceso que tuvo que pasar para entenderlo, porque él fue creyente desde que nació, él era cristiano desde que nació, y estaba en una escuela de karate, y estaba en una escuela de artes marciales cristiana, y de ahí lo rescató Dios, para que entendamos, porque hay muchos cristianos que practican esto y dicen que Dios no está en contra de esto, y Dios quiere advertir a su iglesia, y somos muchos los que predicamos en esta dirección. Ellos obviamente como esos ministerios lanza o en punta o como cabeza, en el sentido que ellos mismos lo vivieron, y de ahí lo sacó Dios para que le hablen a la iglesia y al mundo del riesgo que están en estar en estas prácticas que van en contra de Dios y que están a favor de Satanás, y que espíritus de Satanás se mueven en medio de estas artes marciales. Entonces en este primero lo enfocaremos a ver, porque han producido libros, como han producido también una película que se llama El Dragón Reveal, el dragón ya al descubierto, el dragón ya revelado, y ya sabemos que la Biblia menciona que el dragón es Satanás, la serpiente antigua es Satanás, y que son las figuras que usan mucho en las artes marciales, la serpiente y el dragón. Entonces aquí habla esta película que Eric Wilson también la va a promover. Iremos viendo los videos porque en cada uno de ellos vamos a aprender cosas, y vamos a ir viendo cómo quienes estuvieron inmersos en esta práctica la defendían a capa y espada aún como cristianos. Les trajo mucha bendición en salud física, pero demuestran cómo estaban atrapados por espíritus y no se habían dado cuenta hasta que Dios se los mostró y los liberó, y ahora están predicando para que sean libres la iglesia de Cristo que está inmersa en esta práctica, que están atrapados por estos espíritus. Por eso no lo pueden creer, por eso hay incredulidad que sea malo. Pero si hay alguien que se llame cristiano, que diga que cree en Cristo o que es de Cristo,
tiene que escuchar estos mensajes de gente que Dios ya rescató de ahí, para que escapen a tiempo, antes de que sea tarde, porque Dios les está advirtiendo a los que están exponiéndose a estos estudios, de que pronto puede ser muy tarde. Entonces, vamos a iniciar con este primer video, y luego continuamos. Was over, but something returned. From the land of the rising sun. But behind the art of war was the great red dragon. It's very rare that people actually use martial arts in any kind of self-defense. It's very rare. In the cases that we hear people trying it, they're injured or they die. The power of the Lord was so much greater than any power that this man who had been training for almost 50 years had. How can we turn the other cheek? By learning to fight? How can we love our enemies? By learning the art of war? You can't learn the way of the master in the dojo of the dragon. Como vimos esta presentación, vimos a los dos siervos que van a intervenir, Víctor Ralo y Eric Wilson, de los que vamos a hablar. Y Víctor Ralo aquí menciona cómo después de la Segunda Guerra Mundial, aquí obviamente que es un video de promoción de esta película del Dragón Revelado, pero él menciona algo que es muy notorio en la humanidad. Cuando hubo la Segunda Guerra Mundial, si una nación quedó muy lastimada, una nación quedó muy perturbada, fue Japón. Y si sabemos que ellos tenían ya un espíritu guerrero muy fuerte, con ese tipo de resentimiento nacional con Hiroshima y Nagasaki, que no es para menos, ellos en eso y todavía se perfeccionaron más en esta cultura de defensa personal, y espíritus guerreros tomó la nación en grande medida para estas prácticas. Y por eso los vemos muy disciplinados en estas artes, muchos de ellos. Y obviamente de ahí viene el sol naciente, que es la nación del sol naciente, el Rising Sun, que también es figura viene desde Nimrod. Es una figura de que Satanás se ha mostrado a la humanidad, porque la Biblia menciona que el lucero de la mañana es Jesucristo, y Satanás también quiere que le llamen el lucero de la mañana, lo cual quiere suplantar el lugar de Cristo, pero no puede. Pero ante los que no conocen lo espiritual, sí se meten estas mentiras. Y por eso, por ahí también siempre ha levantado dioses sol. En todas las culturas siempre hay un dios sol. Incluso en las religiones cristianas falsas tienen a un sol de mentira que los engaña Satanás por medio de un sacramento de mentira. Ahora bien, aquí lo importante es ver, como dice él, que desde la Segunda Guerra la soberbia, el orgullo, el resentimiento y la venganza se levantó en el mundo, en muchas culturas, sobre todo esta que hablamos, y que más que sean de defensa personal, son prácticas de ataque, porque la gente sale lastimada, como veremos más adelante en los testimonios, huesos quebrados, cráneos quebrados. Se los va a decir el testimonio que veremos en el segundo video de Eric Wilson más completo, ya el testimonio completo de él. Aquí veremos cortos nada más de las películas, de los libros, de sus experiencias y del tema en sí, para que veas lo interesante y la maravillosa obra de Dios para liberar a estos dos siervos. No eran siervos, los hizo siervos después de liberarlos, y los está usando ahora con poder, no nada más con testimonio, con poder, para liberar a tantos cristianos que están inmersos en esto. Y incluso aquí en este primer video Eric Wilson menciona, que lo veremos ya en el otro video en su testimonio completo, menciona cómo él conoció a un
a una persona de 50 años de práctica de artes marciales, que era Décimo Dan, y que tenía 2 cintas negras en dos ramas diferentes de las artes marciales muy difíciles, que nadie puede lograr eso, que en los 50 años a lo mucho logran una, que él tenía 2, y que él vio todo el poder del chi que salía de su vientre, el chi, y se iba a su mente, y cómo con poder y energía, lo veremos en el segundo video, le podías quebrar fierros, le podías quebrar tablas en su cuerpo, él podía hacer que la gente explotara hacia los lados, no se le podían acercar por el poder. Piensan que eso lo desarrollan con la mente, con la concentración, la meditación, del yo interno, del poder interno. Esas son mentiras del diablo. Es un demonio que les hace manifestar ese poder para que la humanidad crean que ellos tienen poder en la mente, que ellos tienen poder interno. Es la misma filosofía de la nueva era en todos los sentidos, engañando a la humanidad que tú mismo puedes controlar tu mente y llegar a otros niveles de poder, de capacidad de control y de controlar a otros. Esa es la oferta de Satanás en mentiras, usando demonios para que sucedan estas cosas y crean que sí es verdad esto, y hagan libros y haya profesores y maestros enseñando estas mentiras. Manifestaciones espirituales del reino de las tinieblas, engañando que son del reino de la luz. Pura mentira. Por eso Dios está advirtiendo en este tiempo. Jerry Wilson conoció a esta persona y lo vivió, y él experimentó, lo veremos en el segundo video, este poder. O sea, es maravilloso el testimonio donde lo libera Dios a él. No te lo pierdas, el segundo video va a estar muy interesante también, para que puedas ser edificado. Y si tienes familiares, hijos, o tú mismo practicas estas artes, huyas mientras tengas tiempo y busques a Cristo, para que Él te confirme que todas estas cosas son verdad, y que tu alma está en un constante riesgo de condenación eterna y de quedar atrapado sin lugar a ser liberado por nadie, por estos espíritus de maldad, que llegues a sufrir una consecuencia de la cual no pueda haber reversión. Entonces veamos este otro video y continuemos. Had a chance to catch up with Vito Rallo, who is the author of a new book called Exposing the Dangers Behind Martial Arts and Yoga. Let me begin, Vito, if I could, by asking you, what's your personal background in martial arts? Well, my background was involved in Shotokan karate, and I was in that for nearly 30 years. I do have extensive work in the martial arts so that I can speak as an expert of it. I was a 5-time national champion. I was an instructor in 2 different universities, and throughout the history of my involvement in the martial arts, I gained a lot of knowledge of what to do, what not to do. Mm-hmm. And so today, people, no matter what they call the martial arts, they can call it Christian martial arts, Christian yoga, they can say anything that they want about what it is, but in actuality, it's a form of Hinduism. Actually, a person is practicing Hinduism in the process of going through that. In order to legitimize the martial arts and keep it in a form in which it's palatable, where people won't believe that it's Hinduism or Zen Buddhism, they've given titles to it such as, given it titles such as Taekwondo University. This makes it palatable because people believe their children are being, educated in some type of educational system. They are, but they don't realize what that education is or what's behind that education. Como apreciamos, aquí es una entrevista que le hacen a Víctor Rallo en cuestión del libro que él estaba sacando, de que está sacando a la luz los daños que existen detrás de los poderes que están en las artes marciales y en el yoga, y lo están entrevistando, y él dice que tiene 30 años practicando las artes marciales, y que él fue instructor de varias universidades grandes de Estados Unidos como maestro, ¿verdad?, de artes marciales, y que obviamente tenía sus escuelas, y él habla de cómo son engañados los niños en las universidades pensando que es un bien, que son disciplinas que les ayudan a sentirse bien, a poder sentirse mejor, a poder progresar, a tener autoestima, a tener dominio propio, a tener valores, a poder amarse a sí mismos, quererse, cuidarse. Todas estas falsas promesas que en particular sí son cosas que vienen en el paquete, pero no, el Satanás ofrece lo bonito que se entienda, y lo oculto, lo que esconde es que ellos están contaminando a todas las almas de estos niños para su propio mal.
aunque de momento tengan beneficios, entre comillas, a la vista del ser humano, como los físicos, como los de tener autoestima, o sea, los emocionales, los psicológicos, de inicio. De eso se tratan los engaños, de que sea algo bueno para el hombre, pero obviamente hay un espíritu de orgullo, hay un espíritu de soberbia muy grande en medio de esto. Esto habla Víctor Ralo en esta entrevista, y de hecho tú puedes encontrar en la red entrevistas en canales de televisión a él, en muchos lugares donde se sorprendieron por lo que él está revelando, aún y seculares, que lo entrevistan por este libro. Yo nada más te puse esta sección. Vamos a ver este tercer video y continuamos. Is this what you want to be involved in? Is this what you want your children involved in? Would Jesus do these things? Hello, my name is Vito Rallo. For nearly 30 years, I was a high-level martial arts instructor and also a university professor. Maybe you or your children are thinking of becoming involved in martial arts or yoga, and perhaps you're already involved. Or maybe you just don't have a good feeling about these two activities, but you're not sure why. I want to inform you and warn you of the very real spiritual dangers behind these Eastern arts. I have found that most Christians are not aware of these dangers. That is why I wrote this book. Martial arts and yoga were birthed in the womb of false religions of Hinduism and Buddhism. Practicing either of these arts is actually a form of worshiping other gods. The positions these women are doing here are derived from Hindu religious practices. It is absolutely impossible to separate martial arts and yoga in any form from what they are rooted in, and that is why they simply cannot be Christianized. I can assure you that yoga is not just relaxation or stretching, as many claim, and martial arts is not really the innocent sport it is touted to be. Martial arts has evolved and is producing even more violence and pride. And this is only a small part of what I reveal in this new worldwide release. But it's up to you to be informed so that you and your loved ones can make wise choices. Como apreciaste este otro video realizado también por ellos, Víctor Ralo menciona, y que es muy tajante, que es imposible separar la raíz de las artes marciales, la raíz hinduista, que viene también como del yoga, de espíritus, de deidades, de aquellas naciones, de demonios que controlan aquellas naciones que están en estas creencias y que se metieron en estas prácticas con guerreros, que es imposible separar lo espiritual de la práctica. O sea, nadie puede nada más practicar yoga, nadie puede nada más practicar artes marciales y decir, yo no me interesa el hinduismo, no me interesa el budismo. Aunque lo digas con tu boca y aunque tu corazón lo creas, de nada te va a servir, porque la raíz es espiritual de estas prácticas y porque tiene el gobierno sobre estas prácticas Satanás, lo quieras creer o no lo quieras creer, y vas a sufrir la consecuencia, tarde o temprano, lo creas o no lo creas. Es por eso que está advirtiendo este siervo en este video que hay que cuidarse mucho, y por eso presentan todos estos materiales que ellos mismos vivieron y que ellos mismos experimentaron el engaño, y ahora que están en Cristo la luz, para poder traer, que es una obra de Dios, a la iglesia, que escapen del engaño de Satanás en medio de estas prácticas. Vamos a ver este cuarto video y continuamos. That is being shared, for free on this film. I don't want to cover too much of that, but let me start and open with this. If you're interested in seeing the story of how I got into the martial arts, if you want to see that,
if you go online and you type in The Dragon Revealed, it'll bring it up. It'll bring up, the trailers. It'll bring up the first part, which you can watch for free. Just type in The Dragon Revealed. It's on YouTube, Little Light Studios. If you type that in, littlelightstudios.tv, their homepage will allow you to watch, the first part of the film. It's an hour and 15 minutes long. The first part, or the first disc, we made free because we want people to be able to see the power of the Lord and what He did. And we also made it separate from the second half because we want it to be available so that it can be watched by any age group. Some of the stuff in the second disc that we'll have ready within the next couple of weeks is not really appropriate for young children. I wouldn't want, anybody under probably, 10 years old, watching, just because they're not going to be able to comprehend what we're talking about, and it's a little bit more, what's the word I'm looking for? We have to show some of what was involved in the martial arts, so I wouldn't want to put that in front of a young person's, eyes. Como apreciaste aquí, estamos viendo a Eric Wilson. Este siervo de Dios incluso nació en una familia adventista del séptimo día. Tú verás el testimonio en el próximo video completo, que lo vamos a desglosar de él completo. Él aquí está hablando de una película que ya hicieron de 1 hora con 15 minutos, la está promocionando, El Dragón Revelado, y de una segunda parte que ahorita veremos más adelante. Y de esa película él habla de todo su testimonio, pero ya la ponen con escenas, obviamente como película, realizándola para obviamente mandar el mensaje en esta dirección y en este tipo de material, en audio-video. Pero tú puedes ver a viva voz predicando en una iglesia el testimonio completito, que es lo que veremos en la segunda, donde menciona algunos, ahorita veremos un clip de los avances, unos minutitos de esta película para que tengas una idea de lo que veremos la próxima vez, pero él predicándolo, para que veas todo el material tan rico que hay de revelación, que Dios reveló, de los misterios que están ocultos en los espíritus que gobiernan estas artes marciales. Es muy interesante, no te lo debieras de perder. Él aquí está promocionando esta película, y yo quiero, mientras continuamos esto, quiero mostrarte unas fotografías de estos ministerios de Eric Wilson. Así se llama su ministerio. Esta es su página en la web, tú lo puedes encontrar, Isaías Ministerio. Ahí puedes encontrar videos, promociones, libros, y puedes hallar predicaciones de él. Te estoy mostrando en este momento también la página de Vito Rallo y su esposa. Free Indeed Ministries es desierto libre, ministerios que desierto quedará libre, lo podemos traducir así. Y puedes ahí ver la escena en esta fotografía, Exposing the Dangers Behind Martial Arts and Yoga. Es exponiendo o exhibiendo o descubriendo los peligros detrás de las artes marciales y del yoga. Este libro que estamos viendo desde el principio de él. Y ahí vas a encontrar parte del video que te estoy también colocando promocional de esto, de los poderes que hay ahí, de que no se puede separar lo espiritual de la práctica. Y si tú te metes a Google y buscas The Little Studios, son los que produjeron esta producción de la película de Eric Wilson, que está hablando de el dragón ya expuesto, revelado. The Little Studios, que es Little Light Studios, pequeñas luces, estudios pequeñas luces, el dragón revelado. Tú vas a encontrar mucho material ahí para que tú también puedas comprobar todo lo que estamos hablando aquí, que es verdad. Y ya entrando en la página de Eric Wilson, en Isaías Ministries, puedes encontrar estos testimonios que te estoy poniendo la fotografía en pantalla, donde puedes encontrar ahí como las artes marciales y Bruce Lee, Paul Wong en Kung Fu, y también el testimonio de Vito Rallo completo en PDF, como el de Eric Wilson, y puedes encontrar videos de ambos, como los estás viendo en pantalla, de entrevistas. Muy ricas, muy rico, que puedes tú aún nutrir más de todo lo que vamos a estar exponiendo hoy y en el próximo video, en este video y en el próximo, para que empieces a creerle a Dios que necesitas alejarte de eso y que necesitas en un momento dado encontrar esa libertad que solamente podemos encontrar en Cristo.
Y obviamente es tan importante que nosotros le demos el valor adecuado a las revelaciones divinas. Por eso Pablo decía, no deseches ninguna profecía. Y obviamente los profetas que Dios usa es cuando hablan en el nombre de Dios, cosas que Dios revela para nuestra ayuda. Y Dios está revelando del problema que hay espiritual tan grave en el yoga como en las artes marciales, de sus raíces, que nada tiene que ver la intención de por qué las practiques, sino que el gobierno de esas prácticas, así sean tus mejores intenciones y seas cristiano, es el gobierno de Satanás en el cual te estás entrando y te estás poniendo en riesgo tu alma. Y antes de tengo un video que ya hice sobre el estudio bíblico, que es lo que veremos en este primer video, como de lo más importante, ver los versos bíblicos que Dios nos aconseja que no debemos por eso seguir estas prácticas. Pero antes de eso, te voy a poner un clip de los cortos de la película del dragón revelado que estaba ahorita promoviendo Eric Wilson, que vimos, para que tengas una idea de qué tratará esa película, por si después la quieres adquirir. Pero el testimonio de eso que vas a ver en la película completo, lo tendremos en el segundo video, en una predicación que él hizo en una iglesia, y lo desglosaremos en el segundo video. Ahorita vamos a ver este clip y continuamos. The first time that I was exposed to martial arts, I don't remember where I was, but I remember I saw something on television, and it was a picture of this little Chinese man, and he was demonstrating martial arts ability. And he took an egg and set it on the ground and stepped up onto the egg and stood there. And it was only for, 20 seconds, but he stood on top of that egg and then he stepped off. And I was a little child. That's always stayed in my mind, when I saw that, because I thought, wow, that's almost like a miracle, that he could do that. When I was 12 years old, my parents went through a separation and a divorce. And it devastated my life. I became very rebellious. I was angry. I know that neither one of my parents ever intended to hurt me, but I felt abandoned. I felt rejected. I felt like I wasn't worth fighting for. And during that time, I began really searching for some purpose to life, for some reason to be a man. I mean, what is the reason for being here? And I remember talking to my mother one day about possibly looking for a martial arts school, because that memory of seeing that picture always stayed in my mind. Approximately a year later, I was in high school. I entered high school, and a friend of mine, their older brother, was there at lunch. He was a junior or a senior. He was a couple years ahead of me, and he started telling about this martial arts school that he had found, a kung fu school in the area. And he had been training there for probably a year or two. And he was talking about it, and I asked him, I said, well, how much does it cost? And he said, you wouldn't believe it. He said, it's $1 a night. And I was like, you're serious? He said, yeah. And I said, well, what kind of school is it? Because I was thinking about my mom's apprehensions. And he told me, he said, the guy's a Christian. He said, they have a Bible verse every night. He said, we train, we fight. It's a Christian school, and it's $1 every time you come. There's no contract. And I was so excited. It was like all of a sudden my hopes and my dreams revived. So I heard about a place, a class that was held at the YMCA. My dad told me, he said, Eric, try the YMCA. I thought, Dad, there's not going to be anything at the YMCA. That's like kid stuff. So I went to the YMCA one night, and I walked into a class that's known as Burmese Bondo, or Bondo Boxing. And it's from Burma. They had a great influx of the influence from the Chinese above and from the Okinawans and the Japanese. So it was like there was a mesh of these Oriental ideas when it came to combative arts. They believed very heavily in full contact. They did boxing, they did empty hand, and they did animal styles. Although they were different animals than what I was used to with the Kung Fu, it was similar. It was very easy to adapt.
I trained with them for 5 years before I made black belt in that style. And during that time, we went to a national kickboxing tournament. It's probably the biggest event that I'd ever been to personally. There were hundreds of people there, and I remember I was a nervous wreck, because I'd never fought in front of that many people, and they've got spotlights on you, and it's just, it was really nerve-wracking. But then when you get out there, and I remember stepping into the ring, and I was looking around at all these people that were around me, and they've got a card girl walking around, in a bathing suit holding up a number, and I'm thinking, is this real? And, there was butterflies in my stomach, how am I going to do? All these people are watching. And then the other guy, my opponent, climbed in the ring on the other side. And when I looked at him and our eyes met, everything else was gone. It was like I didn't see anybody anymore. I didn't hear anything. The crowd was gone. All that mattered was the battle that was in front of me. And when I look back at that fight, it really changed me. And when I came back, there was a newspaper write-up about me and the other team members from our martial arts studio that had made the grade that had achieved, and pride was built a little bit more. After 5 years of hard training in the Burmese style of Bondo, I achieved black belt, and my instructors encouraged me to begin teaching the art to others. But there was something missing, something of which I had not attained, and shortly thereafter I decided to return to my first school, for I wanted to test my skills now in the place where I had begun. But little did I realize the spirit that was influencing my decision, nor the darkness into which this path I was on now led. Como apreciaste, es muy interesante la historia de Eric Wilson, el divorcio de sus padres, la falta de autoridad, protección y cariño del padre cerca, lo que lo hizo buscar un poder, lo encontró en las artes marciales y lo llevó cautivo desde la secundaria y luego adolescente. Está muy interesante todo su ministerio, interesante hasta visiones y poder que Dios le da para poderlo liberar, el proceso de liberación que él llevó de esos espíritus. Y las manifestaciones espirituales de poder del enemigo cuando ya Dios le revela que lo pueda ver él, porque él pensaba que era normal ese poder del chi, que practican mucho en las artes marciales, que lo usan en el vientre y se les va hasta la mente. Ya lo veremos en todo el testimonio en el siguiente presentación. Pero ahora vamos a ver el siguiente video que ya realicé yo de antemano del estudio bíblico de este tema, para que vea los versos bíblicos, el consejo bíblico, la advertencia bíblica de por qué no debemos de nosotros participar de este tipo de deportes, entre comillas, de este tipo de prácticas o de este tipo de artes, que así le llama la humanidad. Veámoslo y regresamos. Las artes marciales nacieron de la tradición y la religión en el Oriente Extremo y en Asia. Estas prácticas que les llaman artes y les dicen marciales, aunque tú las practiques y no tengas nada que ver, ni tu intención en tu corazón sea rendir tributo al budismo o al hinduismo, ni seas parte de eso, tú como quiera estás expuesto en un enorme riesgo a los espíritus que hay detrás de estas prácticas. Esto lo tengas tú en conocimiento o no lo tengas en conocimiento. A Satanás no le importa que sepas, sino lo que él quiere es que le des honor a él y que caigas en el engaño de él. Por eso en Apocalipsis capítulo 12 versículo 9 dice la Biblia que fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo, y que fue arrojado a la tierra junto con sus ángeles. Y en Apocalipsis 28 dice que después del milenio saldrá a engañar a todas las naciones nuevamente, a los 4 ángulos, para reunirlos a la batalla contra Dios en el Armagedón. Entonces, él siempre está buscando, Satanás, que sea honrado y que sea adorado. Por eso Isaías 14 y Ezequiel 28 nos hablan de cómo fue expulsado del cielo, cómo fue juzgado y fue condenado por Dios el querubín protector Lucifer, que era muy hermoso, porque él se quiso la alabanza para él, quiso ser Dios mismo,
entonces Él sigue buscando lo mismo aquí en la tierra con los hombres. Dice Mateo 4:8 que llevó Satanás a Cristo al monte alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y que le dijo: yo te voy a dar todo esto si te postras a mí y me adoras a mí. Y Jesucristo le dijo: vete, Satanás, porque escrito está que solo al Señor Dios adorarás y solo a Él servirás. Esta palabra va para ti también. Si tú quieres y que te dices que eres cristiano, al único que te debes de inclinar es a Dios, al único que le debes de servir es a Dios, al único que debes de honrar y amar es a Dios. Y entonces, cuando tú te inclinas ante otros tipos de formas de pensamiento, de cultura, de tradiciones, de deportes como este, que te inclinas a sus maestros, que te inclinas a sus fotografías, a sus ancestros, a sus prácticas, estás sirviendo a un Dios diferente, que proviene obviamente de las tinieblas. Y ahí está el peligro. Por esto la Biblia nos advierte intensamente que no nos involucremos de ninguna manera en las costumbres que provienen del Oriente. Lo dice Isaías capítulo 2, versículo 6. Ciertamente tú has dejado tu pueblo, la casa de Jacob, porque ya estás lleno de costumbres traídas del Oriente y de agoreros, como los filisteos, y pactan con hijos de extranjeros. Es un problema del pueblo de Dios que, dándose cuenta o sin darse cuenta, hacen una conexión, hacen un yugo con fuerzas del enemigo al meterse en prácticas porque no tienen un buen discernimiento espiritual, porque no tienen una buena comunión excelente con Dios en el Espíritu, en la oración. Entonces no pueden discernir y no pueden entender el mover del Espíritu en sus vidas. Mucho menos van a aceptar estas palabras de que les habla Dios, de que dejen las prácticas que los tienen atados a espíritus o en riesgo de ser poseídos por espíritus de mal. Por lo tanto, los que están en las artes marciales es una manera de que piensan los seres humanos que es un deporte, es una forma de protegerse con la violencia injusta en las calles, y está muy lejos de que estén protegidos. Lo que están haciendo, están expuestos a un poder mayor que el que hay en las calles, que es de los demonios. Entonces el peligro es mayor al entrar en esas prácticas. Nosotros vemos en la Biblia cómo el rey David y cómo algunos otros guerreros, él decía lo siguiente en el Salmo 44:7, no confiaré ni en mi arco, ni confiaré en mi espada, porque esas no me salvarán. Dice el Salmo 18:3, yo invocaré a Jehová porque Él es digno de ser alabado y seré salvo de mis enemigos. El servirle a Dios en alabanza, el servirle a Dios en obediencia, el servirle a Dios estando en Cristo y seguir sus caminos de luz, es la forma de que yo le doy gloria y honra, y Él me protege de mis enemigos sin necesidad de yo usar violencia. Porque todo lo contrario, los hijos de Cristo somos hijos de paz, somos hijos de bendición y no de violencia. ¿Cuántos estudiantes de artes marciales jamás se han detenido a cuestionar las enseñanzas de sus escuelas? Les dicen que respiren de cierta manera, les dicen que hagan ciertos ejercicios y prácticas para que puedan desarrollar la energía interna que le llaman el chi, la cual está en el vientre, que es donde posa el alma, y obedecen sin titubear. Y se les dice que cuando desarrollan ellos su chi, su energía, va fluyendo por su cuerpo y empiezan a dominar todo el cuerpo para las artes marciales, donde nadie los va a poder vencer. Pero les enseñan a respirar a la manera de Buda, porque es la manera que Buda, respirando de esa manera, dejan sus enseñanzas, logró el poder del chi. Total, no existen energías naturales. El chi es un término inventado de esas culturas y de esas religiones que son de ocultismo, que le llaman energías y vibraciones y poderes, pero que son obviamente fuerzas del demonio que vienen detrás de las artes marciales. Están ocultas ahí, como que es una bendición, pero es una maldición porque no provienen de Dios. Dice Mateo 12:30, no puedes tener dos maestros, porque o escoges o amas a uno o amas al otro. Y Mateo 6:24 dice, hacen sacrificios, pero al diablo, no a Dios. Lo dice Primera de Corintios 10:19. Y Primera de Corintios 10:21 dice, o bebes la copa del Señor o bebes la copa de los demonios. Y en Romanos 6:16, ¿eres siervo del pecado o eres siervo de la justicia? En Cristo no podemos servir al mundo y al reino de los cielos. En Cristo no podemos servir al diablo y servir a Dios. Es decir,
Cuando estamos inmersos en prácticas que domina el diablo en este mundo, aunque seamos cristianos, no estamos sirviendo a Dios, estamos sirviendo al diablo y estamos siendo atados por el diablo, engañados por el diablo. Entonces estos poderes que hacen con estas técnicas, como el cuerpo de hierro, que ningún golpe de ningún fierro, de ninguna madera te pueda lastimar, la palma de hierro para destruir bloques y todo, el toque mortal, las artes internas que vienen del Tai Chi, del Hsin Ya, del Pa Qua, enseñan la meditación oriental para poner en blanco la mente. Esos estilos de meditación orientales lo único que hacen es exponer a la gente a los espíritus malignos, como en el mismo yoga, para que puedan ellos lamentablemente terminar poseídos por un espíritu de estos. La Biblia nos habla de la meditación, que la única meditación que el ser humano debe de tener es en la Biblia y en Dios, nada más, para que la mente nunca esté en blanco, que la mente no debe quedarse en blanco porque la puede poseer un espíritu satánico. Debe de estar siempre la mente meditando en Dios y en su palabra. Dice el Salmo 119:97, oh cuánto amo yo tu ley, todo el día ella es mi meditación. Dice el Salmo 1:2, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en la ley medita de día y de noche. Y dice Isaías 26:3, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Entonces a Josué, cuando entró a la tierra prometida, le dijo, agarrarás el libro de la ley y en él meditarás de día y de noche para que te vaya bien todos los días de tu vida y no te llegue el mal nunca. Entonces en lo que debemos de meditar es solamente en la Biblia y en Dios mismo, estar en eso y no poner la mente en blanco para descubrir energías internas, que lo que vamos a descubrir es un demonio que está moviendo haciéndonos creer que la energía es nuestra, que el poder es nuestro, que lo hemos desarrollado con la mente y con esas prácticas orientales, asiáticas, que viene del hinduismo. Ahora, la Biblia advierte que nunca pongamos nuestra mente en blanco, que al contrario, estemos siempre vigilantes y despiertos. Dice 1 de Pedro 5:8, sean siempre sobrios, velen, porque su adversario el diablo es como un león rugiente y siempre anda alrededor buscando a quien devorar. Hemos visto todos cómo los leones devoran, andan buscando comida todo el tiempo cuando están hambrientos. Así nos demuestra la imagen Pedro, para que nosotros no podemos dormitar. Y dormitar es irnos a prácticas de otras culturas, de otras religiones, de otras tradiciones, donde hay espíritus ocultos que se manifiestan con poderes y energías que no provienen de Dios, porque el poder de Dios es su Espíritu Santo y es un espíritu de paz, de amor, de bendición y de soportar todo hasta amar a los enemigos y no golpear a los enemigos. Entonces, para luchar contra los adversarios imaginarios te enseñan ahí a pelear en tu mente, que le llaman katas, técnicas en preparación para un combate real. Y nosotros vemos en la Biblia que David y Gedeón, de los dos grandes guerreros que menciona la Biblia en batallas, nunca ellos se entrenaron con adversarios imaginarios, ni usaban que un poder de energía interna. Al contrario, siempre dijeron que Dios era quien los defendía, que Dios peleaba por ellos. Entonces, estar meditando en pensamientos de violencia y de ataque contra un enemigo es estar metido en la sabiduría de Satanás, en los territorios de Satanás, y que puede cautivar a los cristianos. Por eso en 2 Corintios 10:4 nos dice Dios que las armas de nuestra milicia no son carnales, son poderosas en Dios solamente para destruir fortalezas, derribando todos los argumentos, toda la soberbia que se levanta contra el conocimiento de Dios, para que nos lleve cautivo al pensamiento, a la obediencia a Cristo, lo que Él nos está dictando en su palabra. Por eso dice el Proverbios 23:7 que lo que está pensando nuestro corazón es lo que nosotros vamos a reflejar, así somos. Estamos pensando que somos violentos, que tenemos enemigos, que nos hacen meditar y concentrarnos en eso, o les hacen en esas escuelas, los están preparando para la violencia, los están preparando para ser hijos de Satanás, no para ser hijos de Dios, ni para defenderse como Dios manda. La defensa de Dios es el Espíritu Santo. Él es nuestro escudo, Él es nuestra defensa. No nosotros nos defendemos con violencia. Dice Éxodo 20:3, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te vas a inclinar a ellos, no los vas a honrar, porque yo soy Jehová tu Dios, que soy muy celoso. Al maestro, en las prácticas, ellos le tienen mucho respeto, admiración,
y se le inclinan cada vez, les enseña, pero no es un saludo japonés, es un respeto y sujeción donde le entregan toda la autoridad a él y se someten a él, se inclinan para saludarle supuestamente, pero es un tipo de sujetarte a los espíritus que ese maestro tiene, que ese gran maestro, porque ya está lleno de esas energías chi, o sea, ya está lleno de demonios y él está transmitiendo esa energía a sus estudiantes. Cuando ellos se someten a él, se sujetan a ese maestro, están dejando al maestro de maestros que es Cristo para seguir otro maestro que es de Satanás. Dice Mateo 23:8, no sean llamados maestros porque nada más uno es el maestro, el Cristo. Algunos de los gritos como katas o movimientos que son llamados como en los movimientos que hacen como imitando animales y gritos de animales y conjuros, estas cosas desde la antigüedad en muchas religiones orientales y en Asia se han hecho, pero para invocar a demonios en esas tradiciones, hasta en movimientos con posturas extrañas del cuerpo, hasta en movimientos para imitar animales en la dinastía Ming. Había un hombre llamado Wang Yang Ming que fundó la religión, que es una mezcla del taoísmo y del budismo. Esa religión está basada en el movimiento del cuerpo, que le llaman también Tai Chi Chi, Tai Chi Chuan, y que está hablando de una arte marcial interna, y que de ahí nada tiene que ver este tipo de doctrinas y de prácticas con la doctrina de Jesucristo. Ahí les enseñan a imitar el vuelo de un pájaro en el bosque, imitar el movimiento de una serpiente entre los árboles arrastrándose. Qué casualidad que es la imagen que tenemos de Satanás engañando a Adán y Eva por el árbol del fruto, que manejamos la imaginación que por ahí se pudo deslizar, y así es como imitan ellos el mismo movimiento que Satanás hace para engañar a la humanidad. Es el mismo movimiento que les enseñan a ellos, es su ejercitación de práctica. Entonces, todas las religiones que son anticristianas, como el budismo, el hinduismo, el taoísmo, el islam, la fe de Bahí, el mormonismo, los testigos, la ciencia, la urantía, y hay tantas, van en contra de Cristo y se descubren muy fácilmente por cómo niegan la divinidad de Jesús y el amor de Jesús y la verdad de Jesús. Lo encontramos en 1 Juan 2:22. ¿Quién es el que es mentiroso? El que niega que Jesús es el Cristo, y este es el anticristo, el que niega al Padre y niega al Hijo. Aquí dice Dios que el que está en otras culturas, que ellos, esas culturas les enseñan cómo pelear y ser violentos, que no proviene de Dios, son anticristianos, esas culturas, esas religiones y esos antepasados y esos espíritus que dominan esas artes. Entonces, esos son engañadores, que se refiere a los espíritus que dominan esas artes, que están haciendo anticristianos a la gente que los practica. Entonces un cristiano no puede estar en eso. 1 Juan 4:2 dice, en esto conocen quién tiene el Espíritu de Dios, el espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne de Dios, y el espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido no es de Dios. Y todas esas culturas y todas esas religiones que mencioné, como el taoísmo, el hinduismo y el budismo, niegan que Cristo es, que vino en carne y que es Dios. Entonces, es bien importante que entendamos que si te duele dejar ya esa práctica, tienes que dejarla. Por eso dice 2 Corintios 7:10, que la tristeza que viene, pues, según Dios es de arrepentimiento para salvación, porque tenemos muchas cosas de que arrepentirnos, pero te va a dar vida eterna con Él. Pero también dice Hebreos 3:7 que debes de escuchar el llamado que Dios hace en este momento. De ninguna manera debes de volverte a la práctica de estas artes y luchas, porque los cristianos somos embajadores de paz, somos embajadores de amor, somos embajadores de Dios, y no de Satanás, de violencia ni de culturas anticristianas. Dice Oseas 1:7, mas la casa de Judá yo tendré misericordia, dice Dios, yo lo salvaré por Jesucristo, por Jehová su Dios, y no lo salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni con jinetes. Dios prometió salvar a su iglesia a través de Jesucristo por amor, y no los iba a salvar a través de violencia, y así nos salvó por amor, por un sacrificio de alguien que ni abrió su boca por nosotros. Ese mismo espíritu debemos de tener nosotros, que para salvar a los demás no debemos ni abrir la boca, mucho menos empuñar en nuestras manos para golpearlos. Zacarías 4:6 dice, entonces respondió y me dijo, esta palabra de Jehová que dice, no con ejército ni con fuerza,
sino con mi Espíritu Santo, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Nuestras batallas ahora no es con batallas, no es con espadas, como en el Antiguo Testamento, es ahora en el Espíritu, y nuestra espada es la palabra de Dios, para usarla para bendecir a los enemigos, para que Dios los alcance. Mateo 5:44, yo digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que los aborrecen, orad por los que los ultrajan y os persiguen. Este es el cristiano verdadero, que amamos a los enemigos, bendecimos a los que nos maldicen, que vamos a hacerle bien a los que nos aborrecen, y vamos a orar por los que nos están golpeando y nos están persiguiendo. Lucas 6:29, al que te hiera en una mejilla, preséntale la otra. El que te quite la capa, aún la túnica, no se la niegues, dásela. O sea, nosotros no vamos a devolver golpes, nosotros no nos vamos a entrenar para golpear a la gente, para defendernos con violencia. Nuestra defensa es Dios, nuestro escudo es Dios, y nuestra arma de bendición es la espada del Espíritu, que es la palabra. Lucas 9:53, mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén, y viendo esto sus discípulos Jacobo y Juan dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces se volvió Cristo muy molesto y les reprendió diciendo, ¿ustedes no saben de qué espíritu son? Porque el Hijo del Hombre no ha venido a perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Aquí regañó a Juan y a Jacobo, Cristo, porque no los dejaron entrar a Samaria, y enojados los discípulos dijeron, le decimos como Elías que descienda fuego y consuma este pueblo. Y los regañó Dios. ¿Por qué? Porque el cristianismo no se trata de atacar a los enemigos, se trata de bendecirlos, de amarlos. Aún y cuando te golpeen, aún y cuando injustamente te traten mal, tú tienes que, lleno del Espíritu Santo, representar a Cristo en la tierra. Como acabas de apreciar, es muy clara la palabra de Dios, es muy directa su consejo, y que de nosotros depende tomarlo y dejarlo. Él nos ha dado libertad para decidir si queremos creerle, si queremos honrarle al obedecerle, y si queremos amarlo y seguirlo sin reservas ni condiciones. Si nosotros queremos ser sabios en nuestra propia opinión, si tú te estás resistiendo a este mensaje porque practicas esto tus familiares, es porque ahí no hay un espíritu de humildad en tu corazón, hay un espíritu obviamente de rebelión, y hay un espíritu de orgullo, que es lo que fomentan estos espíritus en las artes marciales. El orgullo y la soberbia. Todo el de las artes marciales tiene que destruir a otro para subir, tienen que ganarle a los demás para subir, tiene que pisotear a otros, en otras palabras, para llegar a otro cinturón, tiene que vencer a los demás con golpes. Entonces, todo esto es satánico, sabiduría satánica con violencia. Y aparte se crece el ego y el orgullo del ganador, el ego y el orgullo. Y ese orgullo, cuando ya está atrapado, que es un espíritu del mal, llega a la persona a no querer oír nada, a rebelarse a todo lo que le digan. Y si tú ves ahorita, que tú ves que los matrimonios homosexuales, muchos dicen que son cristianos, y muchos dicen que Dios está con ellos, que nada más los cristianos que se oponen a ellos, ellos son los que están haciendo juicio. Ellos dicen que esos cristianos que se oponen a eso son que están interpretando equivocadamente la Biblia. Bueno, tal vez tú, como no eres homosexual, tú sí sabes de Cristo y de la Biblia, dices, ellos están bien mal, interpretando que Dios está bien con lo que ellos están haciendo, porque lo están haciendo por amor. Bueno, así como ellos no pueden ver la verdad por su pecado, el pecado de estar en las artes marciales y el orgullo que generan esos espíritus que contaminan a las personas, no dejan de ver a estos cristianos de artes marciales por ese orgullo. Es un pecado diferente al del homosexual, muy diferente. Ese orgullo tampoco aceptan que Dios esté en contra de esto, tampoco aceptan fácilmente que Dios esté prohibiendo estas prácticas en su iglesia. Entonces, así como tú ves que aquellos están siendo engañados por espíritus y por eso no pueden ver la verdad, tienes que darte a ti el beneficio de la duda, que por eso no lo puedes tú ver ahorita, porque tienes que humillarte delante de Dios, tienes que arrepentirte delante de Dios, tienes que clamar por misericordia y tienes que ayunar y orar para que Él te revele, como a estos dos siervos que veremos el testimonio la próximo video, y que podamos y que tú puedas también tener un amplio más conocimiento para que te rindas delante de Dios y venga tu libertad, porque
si no pones en tela de duda esto y sigues aferrado, ese no es un espíritu de humildad, sino es un espíritu de orgullo. Por eso mismo te estoy poniendo yo dos testimonios de grandes siervos que Dios los liberó y que Dios los está usando con poder, porque probablemente a mí no me conozcas y probablemente de mí digas, pues quién sabe quién será él y lo que él cree, pero sí puedes conocer a gente que ya Dios la está usando hace años con poder y que está liberando a mucha gente a través del ministerio de ellos, que sigue siendo Dios ayudando a su iglesia. Entonces vamos a ver este último video, antes ya para terminar, donde es la promoción de una segunda parte del Dragón Revelado, donde mencionaba Eric Wilson en los comentarios que él hizo de la primera parte, que esta segunda parte no quiere que la vean los niños, por el material tan violento y de espiritual malo que involucra ahí en revelaciones, para que no sean emocionalmente o porque no tienen el entendimiento todavía a esas edades de las cosas que se van a exponer. Vamos a verlo y regresamos. It's yoga has, in the last few years, really exploded for Americans. A lot of folks swear by it. Some Christians, though, believe there's actually a real problem with yoga. Meditate on this. I will. I put the Force into the movies in order to try to awaken a certain kind of spirituality. The spirit that I received from the masters, and I trained under some of the best in the world, that spirit was one of violence. It was different. It's limiting to just label it martial arts. It's just a way of life. It helps you really definitely grow emotionally, definitely even spiritually. Muy bien, como acabamos de apreciar, este es un avance del segundo proyecto del Dragón Revelado también, que pronto lo tendrá Eric Wilson. Todo este material nuevo del Dragón Revelado es de ahorita, y el testimonio que veremos es de hace algunos años de él. Está extraordinario, no te lo pierdas, es la siguiente presentación que daremos de este segundo y último estudio. Y también veremos un testimonio de lo que dicen todos los padres y lo que dicen todos los niños, que es la bendición más grande sobre la tierra, practicar el Kung Fu, practicar las artes marciales. La humanidad dice que es lo más hermoso, lo más grandioso. Los padres de familia están bien contentos, sus hijos les hacían bullying, ya no les hacen bullying, sus hijos estaban traumados por falta de autoestima y ahora se estiman hasta de más, son orgullosos. Entonces están encantados los niños, están encantados los padres, y Satanás está más encantados que ellos, porque son espíritus de tinieblas quien van a controlar ya las vidas de ellos, lamentablemente. Y aunque no se manifiestan en todo el tiempo y en todo momento, siempre va a haber una mala consecuencia. La primera, nunca podrán creer en Cristo, y esa es la más grave. Nunca podrán crecer en la verdad, es la más grave. Nunca podrán llegar a la eternidad, al cielo, por más que crean en Cristo y por más que estén en una iglesia cristiana, porque estarán oscurecidos su corazón con mentira. Y aunque estén yendo a cultos, y aunque estén yendo a alabar, y aunque tengan Biblia, y aunque se digan cristianos, van directito al infierno, como lo veremos en el próximo video del testimonio de Eric Wilson. De ahí lo sacó Cristo prácticamente, para llevarlo a su reino, y ahora Él está enseñando que escapen todos de eso. Muy bien, hermanos, muy bien, amigos, hasta aquí llegamos en esta ocasión. Los espero en el próximo video para el testimonio de Eric Wilson y el testimonio de las familias que están engañadas. No te lo pierdas. Hasta la próxima. Dios les bendiga.